Arsenio Manila patrocina Café del Correo. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Julio Malo de Molina, Enrique Montiel, Rafael Garófano y José Antonio de Iturriaga. Queríamos plantearles a ellos como elemento de debate las instalaciones militares de la provincia de Cádiz, a raíz sobre todo de la polémica suscitada en San Fernando por las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Cáceres, donde ha dicho que está garantizado que el centro de adiestramiento de reclutas de esa ciudad va a permanecer y no está claro que el que existe en San Fernando pueda pervivir. Es un centro donde recibe formación 800 soldados, que da trabajo a 150 personas, y no es la primera vez que San Fernando puede verse privado de una instalación militar. Ya Federico Trillo, siendo ministro de Defensa, se llevó a Cartagena, su ciudad natal, una academia de infantería de marina, escuela de infantería de marina, se llevó a Cartagena, y años atrás San Fernando perdió también la escuela de oficiales, que se fue a Marín, la capitanía marítima, que fue siempre un enclave fundamental en San Fernando, que es uno de los edificios más importantes de la calle Real, pues dejó de tener función cuando desapareció ese sistema territorial que tenía el ejército y la armada, y se llevaron las instalaciones a Rota, donde está el mando de la flota, etcétera. Paralelamente, en Barbate, en cambio, hay una pugna del ayuntamiento con el Ministerio de Defensa por la Sierra del Retín, ¿no? Entonces parece que en algunos sitios se ven las instalaciones militares como una fuente de oportunidad y de empleo y de progreso, y en otros sitios son vistas las instalaciones militares pues como una servidumbre o como una limitación. Y completo tu exposición diciendo, y además en algunos sitios durante un tiempo tenían una postura en contra de las instalaciones militares, y con el cambio de las circunstancias también han cambiado y ahora están a favor de la, que es el caso que nos ocupa, el caso de San Fernando. Es decir, claro, que cuando hubo una época de desarrollo y del ladrillo y que había empresas preguntando qué parcelita hay en la costa para montar el hotel, entonces desde San Fernando se criticaba las instalaciones militares de Camposoto, y se decía que eso estaba quitando terrenos de oportunidad, teniendo a Chiclana como modelo de los hoteles que se habían construido en Chiclana, cuando la costa de Camposoto, lo buena que era y tal. Y ahora que están las parcelas estupendas esperando que vengan inversiones y no vienen por ningún lado, ahora encima es cuando se va la instalación militar con el personal y lo que eso supone, ¿no? Claro, no es fácil que los que salieron con la pancarta por San Fernando pidiendo las instalaciones militares para desarrollo turístico y mobiliario y tal, ahora se vean reflejados en una fotografía que los ponga en evidencia, ¿no? Pero eso se ha dado en San Fernando también en función de las circunstancias generales, ¿no? Tú has escrito Enrique, tú has descrito. Vamos a escuchar primero a Enrique. Yo voy a utilizar la metodología de Julio Malo. Sí. Me voy a ir para arriba un poquito, pero inmediatamente va. El origen de lo general a lo particular. El origen de la ciudad de San Fernando es exclusivamente militar. Sí. De hecho, el lugar de la Puente, el antiguo lugar de la Puente, o Real Isla, en fin, Villa de la Real Isla, es una elección de la monarquía española en tiempos del rey Fernando VI para ubicar allí las instalaciones militares que defendieran toda la ruta americana, tal, ¿no? Sí. Ese hecho, además, está estrechamente vinculado con la segregación de la isla de Cádiz. Creo que fue un drama de la ciudad de Cádiz, el que conviene recordar que el cabildo de la ciudad elevó al rey un memorial enormemente grande, un montón de documentos, que fue despachado con se rechaza. O sea, un secretario de despacho rechaza todo el argumentario del Cabildo de Cádiz,
protestando con la segregación. Pero la segregación de la isla es un deseo de la Armada, de los militares, para no ser controlados por ningún poder civil, hasta el punto de que ellos hacen la población naval de San Carlos, que dotan de un alcalde propio, que era el director de la Rique, yo quiero interrumpirte, Sí. perdona un momento. Yo tengo una visión muy distinta a la que tú estás comentando, porque parece que los intereses de los militares estuvieron muy en la raíz de la creación de San Fernando. completamente. Yo creo que no. Yo creo que no. Es que las flotas, antes, cuando el armamento era el que era y los barcos eran lo que eran, tenían como ideal que fueran en fondos de saco de bahías con mareas donde el territorio garantizara la seguridad de la propia flota. Entonces se metió, Eso era la elección estratégica. se metió en la Carraca, Sí. que era un fondo de saco Sí. fangoso, Sí. donde estuviese con una seguridad absoluta en el fondo de saco. Esa obligación, porque era una obligación estratégica, fue la que hizo que las instalaciones militares fueran creciendo en función de esa necesidad estratégica. Es Pero decir, yo eso no lo niego. no para crear Si yo los lo que digo militares precisamente- un tinglao propio y autónomo del poder civil Vamos a ver, y tal. el asunto fue, vamos, esto lo podemos hablar largamente, pero es tanto en la dirección que yo te manifiesto y que he estudiado, que el personaje político utilizado para la segregación fue nombrado secretario del alcalde rey. vitalicio. Sí. Alcalde vitalicio Claro, de pero la estaba en la villa de la Realidad de León. en la secretaría de Felipe II. Efectivamente. Pero Entonces, ellos crean una población naval con el tiempo que dotan de un alcalde propio. Y ellos tienen una autonomía total, porque ellos construyen como un mundo propio. Lo que se llama Ellos entonces el ramo de guerra. Sí, ellos sí. tienen sus propias fábricas, tienen sus propios economatos, como se decía Sí, sí, posteriormente. Tienen todo era de una autonomía total. La fuerza tenía una gran autonomía. Bien, ese es el origen de la ciudad. Y eso tiene lugar por una decisión real del presidente, del rey, Sí, en ese sí. momento. Bueno, entonces todas las decisiones que sobre el particular se han tomado en San Fernando han sido decisiones que la ciudad ha estado ajena y sin capacidad material y real de determinarla. Sí. ¿Qué ocurre? Que si llegaba al almirantazgo un ciudadano de San Fernando, como se han dado el caso del almirante don Faustino Ruiz, o el caso muy anterior del general Serrano, o el caso del general Varela, hablo de varios siglos entre uno y otro, pero bueno, esta gente cuando han llegado cerca del poder han influido para que, como pasó en Ferrol también, y en Galicia, porque Nieto Antúnez se lleva a la Escuela Naval Militar de San Fernando de Marín, que no existía como tal. En Marín se crea una escuela para llevársela de aquí. Bueno, porque como aquí había de todo, había que compensar y llevar cosas de un lado a otro para compensar. Él era de allí. Porque él era gallego. Y Franco era gallego. que- Sí, bueno, Franco no sabemos dónde Él era era. gallego, sí. Sabemos que nació allí, pero Pero mira, fue un mira, misterio, existió. Bueno, a lo que iba. Sí. Entonces, Como dirían los mexicanos, concrétese. En este momento, yo no le echo la culpa a Morenés, porque el que le da el dinero a Morenés para que exista un CEFOT en Cáceres es Montoro. Montoro, Es decir, Rajoy. O sea que si se va, si desaparece el CEFOT, es por un tema económico, puramente económico, que será una decisión del gobierno de España. Es decir, no tengo dinero para pagar 2 CEFOT. Me sale más barato tener uno y me sale más barato tenerlo en Cáceres o políticamente me conviene más, porque todavía en San Fernando Habría pues que queda esto, deslindar- queda lo otro, queda aquello. Habría que Entonces delimitar yo, qué intereses objetivos hay como ciudad, y que es económico. y qué Y intereses como ciudadano de San de Fernando, económico. Rafael, yo te digo, efectivamente, hubo lo de los ojos de oportunidad. Te puedo contar cosas bastante curiosas de cuando entonces, pero lo cierto es que eso es lo que hay ahora mismo. Y yo creo que el alcalde de San Fernando, el señor Loaiza, y su gente debería de estar ya estudiando un plan alternativo, porque lo que tú no puedes hacer es que te lleve el CEFOT, deje allí, como decía yo en mi último artículo el domingo, 2 tanques mojosos y 4
barracones con la y propiedad que sigue del siendo terreno. propiedad. No. Si usted se lleva el CEFO, se lo lleva todo. Porque nosotros, la ciudad, la provincia, tiene derecho a poner ese suelo a producir trabajo, beneficio económico, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que ese es un suelo enorme, muy bueno, frente a una playa virgen extraordinaria. No es que allí, no es que vamos a competir con los hoteles de Cádiz o los de Chiclana, no sé en lo que se va a competir, pero evidentemente lo que tú no puedes hacer es llevarte lo mollar, y dejar allí, como te digo, 2 tanques mojosos, 4 camiones que no se mueven y un retén. O De para, todas formas, o para no es maniobras justo. militares, No es o justo. usarlo para maniobras. Entonces, exactamente, no es justo. Eso, quien tiene un problema ahora mismo es el alcalde, Gordo. y gordo, porque además ahora vienen unas elecciones y le van a decir, es tu gobierno el que se lleva, es tu gobierno el que se llevó en tiempo de Trillo, se llevó la escuela de aplicación, o sea, la escuela de infantería marina de Cartagena, es en tu gobierno el que tal, es tu gobierno el que ha quitado la mili, o sea que entonces él tiene un problema bastante gordo, lo dice con todo esto. De todas formas, Mira, Enrique, yo creo que también hay una la lógica de la guerra o de la estrategia militar cambian con los tiempos, claro. Sí. Y desde Pero hace ya es mucho un centro de formación. ya, sí, bueno, esto es realmente un tema, pero que en general la pérdida de De la la tropa, importancia de la isla de San Fernando viene derivada del cambio ahora claro, realmente antes convenía que la Armada estuviera suficientemente protegida, por lo tanto, al fondo de la bahía y las fábricas de armas, etcétera, porque eran menos vulnerables. No las podías colocar en Cádiz o en el puerto porque llegaba el enemigo y se las zumbaba fácilmente. Era mejor fíjate, en la bahía interior, protegida por el estrecho de Puntales, aunque no tenía entonces esas torres de mirador, las torres de la luz, pero Hombre, los de hecho, castillos, estaban los dos la castillos. escuadra francesa de Rosilly fue capturada por eso. Claro, por estas efectivamente. características. Claro, el estrecho de Puntales, con 2 castillos a ambos lados, el castillo de San Lorenzo del Puntal y el castillo de San Luis al otro, suponía una protección muy importante en ese estrangulamiento de la bahía en 2 lóbulos, que deja el lóbulo interior, donde está muy bien protegido todas las instalaciones militares que podías mantener tus fábricas de armas, tus escuelas, tus lugares de tal, protegidos de cualquier ataque. Podía atacar Cádiz, se podía atacar. Luego, claro, esa lógica la cambia la propia funcionamiento de las estrategias militares y la base de Rota. Claro, se instala una gran instalación la base de Rota militar ya se pone de ese calibre, donde hay que ponerla. Claro, no dentro, sino fuera de la bahía. Claro, ya la base de Porque Rota existe la aviación y lo que tiene que hacer es salir rápido. Salir rápido inmediatamente. Y además, por ejemplo, el caso cambia el esquema del capitán general de la zona marítima, y ahora ya en Rota hay el almirante de la flota, es la máxima autoridad sobre toda la plataforma continental, no solamente sobre un departamento o zona marítima. Rota está ahora mismo, la base de Rota está donde la estrategia contemporánea pero no española, exige que esté. Europea y ya prácticamente los mundial. americanos lo que hicieron es adelantarse a decir, este Exactamente. es el sitio que quiero yo, y cuando pasó un poco de tiempo dice, es que tiene que estar ahí. Ese es el momento. ¿Qué hacemos aquí dentro de la bahía? La base de Rota salvó la permanencia de Franco en el... Bueno, vamos a escuchar a Aldaiturriaga. Yo, muy brevemente, yo creo que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que en este momento es un problema presupuestario, única y exclusivamente. El Ministerio de Defensa es el que más recortes ha tenido en todos los presupuestos durante todos estos años de la crisis, y sin duda alguna yo creo que el señor Morenés lo que está poniendo es en debate, a lo mejor utilizando este tema, los problemas presupuestarios que tiene para sacar adelante todo lo que las obligaciones en materia de defensa que tiene. Yo creo que Pepe Loaiza, el alcalde de San Fernando, se está poniendo las pilas. Yo creo que estoy seguro de que inmediatamente ante el rumor, que me imagino que él tendría ya alguna adelanto, habrá hecho las gestiones oportunas, no con el ministro de Defensa, sino con Montoro, porque ahí está claro que es quien evidentemente... Yo creo que le está peleando los dos frentes. El frente político, yendo a Madrid y diciendo, oye, no me hagáis esto que me vaya a cortar. Pero está y claro que también el plan B, claro, que el plan B el que le tiene que dar la solución no es Morenés, el ministro de Defensa, que estaría encantado de mantener los dos. O sea, es Montoro, o sea, Rajoy, yo digo, sea Rajoy. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de encuestas. Este domingo publicaba El Mundo
una encuesta que daba a Podemos como primera fuerza política, con un 27%, creo recordar, segundo al PSOE, ¿era? Con un No, al PP. Todavía el PP con el Partido 25 Popular. y el PSOE con un 20. Eso sí me lo sé. El diario.es daba el dato sorprendente de que la tercera parte de los potenciales votantes de Podemos provienen de antiguos votantes del Partido Popular, ¿no? Y esta casa hacía público también la encuesta de La Línea, donde el PP se hundía, en parte motivado por la política para con Gibraltar del Gobierno de España, y en unos días hará pública esta casa la encuesta relativa a San Fernando. También en El Mundo salía una encuesta que daba a Podemos como la primera fuerza en Cataluña, para las generales, o sea que no es un fenómeno aislado, sino que en un sitio tan convulso y tan complicado como... Esto empalma con la discusión que tuvimos al principio, es decir, la caducidad del sistema que arma la Constitución del 78, del sistema montado del 78, que yo sinceramente, honradamente, pienso que es un sistema que ya está agotado. Sí, pero no vamos Pero a es que hablar Y de la bueno, transición. y la población, bueno, pero que eso favorece a cualquier alternativa que proponga una modificación profunda, que ningún grupo hasta ahora lo proponía. Ahora ya que Podemos lo propone, mucho se apunta. El propio secretario general nuevo del PSOE habla ya también de reforma constitucional. Izquierda Unida también se ha subido al carro, pero al principio todo el mundo se abrigaba en la Constitución y se abrigaba. Ahora, la población no está por eso. El suflé Podemos va a bajar. Vamos, ¿Tú crees? Yo creo que va a bajar y después... Ya nos apostamos. ¿Otra comida quieres? Tengo unas cuantas. Entonces, Bueno, está bien. Entonces yo creo que no apostemos cosas. Que Falta un que año, pase, que pase lo que pase. Falta un año para pase las lo que pase. No se puede, hay cosas que no se pueden hablar de un modo frívolo. Es decir, No me dirás frívolo. no, yo a ti no te lo... No, perdona, es una broma. No, Te puedes decir lo que oigo. quieras. O sea, decir, por ejemplo, hay que ir el sistema del 78 ha periclitado, se hunde por esto, por lo otro. El sistema se puede hundir, lo que sea, pero la filosofía del sistema, que es que tú logres sumar a un proyecto de país a la inmensa mayoría del país en sus representantes políticos, eso no se puede... Está plenamente vigente. Porque es que si no, lo que tú todo lo contrario. es llamando a la puerta de la dictadura. Es decir, que una minoría, O de otros llámese regímenes. como se llame... No sería una minoría, sería probablemente una minoría. A día de hoy, No, vamos a hablar de las encuestas. las hacedme el encuestas, favor. las encuestas tampoco dibujan No, las un encuestas. panorama en Entonces, el con relación a la cual... encuesta- No, perdóname, Enrique, las encuestas tampoco dibujan un panorama en el cual Podemos fuera a alcanzar la mayoría absoluta. Lo que sí dibujan es un mapa electoral, un mapa de distribución del poder diferente al bipartidismo, la superación del bipartidismo, y eso yo creo que es bueno. Pero vamos a ver. Pero De eso la no va en superación contra del del sistema. bipartidismo. Te digo Y sobre luego esto- ya eso obligará a una política. venga. Yo creo que Podemos puede llegar a ganar, pero no creo que tenga Yo suficiente. te No tengo digo, que tenga mayoría te digo absoluta. sobre... Bueno, eso sobre- puede establecer... te digo sobre, Julio, por favor, te digo, sobre el bipartidismo, lo mismo que te dije antes de lo que tú le llamabas el régimen de Andalucía. O sea, si hay gobierno, ha habido gobierno todo este tiempo porque la gente la ha votado. Claro. Si hay bipartidismo Pero porque lo la gente la ha favorece- votado. Pero lo favorece la Vamos a ley escuchar a Dodd. Rafael. Bueno, Escuchar a no he hablado de Rafael. la encuesta. De mi libro. En Italia, oye, en Italia, Julio perdón, Malo, un pequeño be dato. quiet. Un pequeño dato. En Italia, Modelo no a seguir. con la ley Dodd hubiera gobernado con mayoría absoluta el Partido Comunista. Bueno, pues Porque era proporcional puro y no tenía... deja, Gracias a deja Dios. a Enrique que termine, Julio. Gracias a Dios que no se aplicó. Y ya está, no digo más. Sí, hombre, di todo. Julio, No, la Enrique. encuesta, no, la encuesta para mí fue una sorpresa. Lo confieso. Es decir, o sea, esto es como que viene el lobo y el lobo viene. Te toca aquí en Aquí, el o sea, hombro. ¿cómo te digo? Bueno, Volverás tú cuando lleguen las elecciones. me cuesta trabajo creer que este grupo de jóvenes, No o tanto, menos jóvenes, no tan jóvenes, ¿eh? con un discurso como el que están llevando a cabo, calen la gente. Se Entonces, irá articulando mejor. Entonces, bueno, a mí la encuesta me ha provocado una sorpresa, ¿no?
Una sorpresa. A mí no, porque yo creo que la del CIS ya daba... Vamos a escuchar a Rafael. Bueno, mira, yo veo las encuestas y también atiendo a periodistas y politólogos que reflexionan sobre los partidos que salen en la encuesta y sus propuestas. Y se quedan muy sorprendidos de que un partido sin articular propuestas y sin siquiera saber si se va a presentar, qué líderes tiene, está recogiendo una cantidad de votos. Entonces, ¿a qué nos tiene que llevar eso? Nos tiene que llevar eso a apartar el tema político e irnos al tema socioeconómico. Y ahí, siguiendo a los analistas y a los historiadores de la contemporaneidad, como Santos Juliá y tal, lo que dicen es, ojo, estamos ante la desaparición de las clases medias y la proletarización de una serie de sectores muy numerosos en la sociedad que no van a alcanzar el mileurismo y que no tienen una perspectiva laboral y, por tanto, el proyecto vital que va pregado y va junto a lo laboral, ven que eso no tiene salida. Entonces, ahí es donde está. Yo creo que ahí es donde está la clave. Entonces, esos, cuando les pregunten, van a votar Podemos, sin saber qué es Podemos, pero sí saben su situación y la de su entorno. Y ya se articulará de alguna manera, pero esa desaparición de las clases medias que antes tenían el PP y el PSOE, la votación, de ahí van a salir miles y miles de votos a otra cosa, que se articulará mejor o peor, que tendrá propuestas, pero es que muchas veces van a votarlo sin saber a qué están votando, pero sí sabe lo que no quieren y de dónde quieren huir y de dónde quieren que se termine ese tipo de circunstancias. Y yo creo que por eso va a caer el bipartidismo, Y es bueno que así sea. Y yo creo que es muy bueno que así sea. Claro, yo no soy el cuerpo electoral, yo tengo mi único cuerpo. Entonces, ojalá fuese yo el cuerpo electoral para ponerle al PSOE un partido muy por detrás electoralmente que le obligara a hacer grandes reformas en sus programas y en sus políticas. No porque quiera, sino porque se vea abocado y obligado. Por ejemplo, el día de ayer, el secretario general del PSOE plantea la modificación del artículo que se introdujo en la Constitución para salvaguardar el techo de gasto, artículo 35. de gasto y de endeudamiento. Una barbaridad desde el punto de vista social. ¿Por qué hace eso? Porque es que Podemos está diciendo que eso, anteponer las necesidades económicas y bancarias a las necesidades sociales detrás de las que están las personas, que eso no puede seguir. Si no hubiera dicho Podemos, el PSOE hubiera dado este paso. Ahora ya dice que no es del todo así, que lo va a modular, lo va a modificar, lo va a concretar. Sí, pero es que se ha tirado. Es que le están obligando a tirarse para adelante como sea, ¿no? Es decir, que efectivamente el bipartidismo se va a terminar y yo desde una posición socialdemócrata creo que va a ser muy higiénico para la socialdemocracia que ese colectivo social tan amplio tenga una alternativa distinta del PSOE. ¿Y si eres socialdemócrata, qué haces en el PSOE? Que no es un y si eres socialdemócrata, ¿qué haces en el PSOE? Mira, que no es socialdemócrata, no defiende política socialdemócrata. Yo sí lo creo, lo único que pasa es que creo que la socialdemocracia... La modificación de ese artículo de la Constitución que la hizo el PSOE es un atentado a la socialdemocracia. Claro, efectivamente. Es anteponer los intereses de la banca a los intereses de los servicios públicos. Coincido contigo, Claro. pero que la socialdemocracia no es un catecismo político que siempre es igual. Tiene que adaptarse a las circunstancias. Pero el programa económico del PSOE durante mucho tiempo ha sido un programa económico semejante al del PP, un programa económico absolutamente liberal y capitalista y favorecedor de los intereses financieros. En absoluto. Totalmente. Pero como tenemos que terminar, ahora cuando acabe el programa seguimos debatiendo sobre estas cosas de filosofía y mientras tanto vamos a ir despidiendo. Agradecemos a Rafael Garófano, a Enrique Montiel, a Julio Malo de Molina y a José Antonio Leiturriaga sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les emplazamos
para dentro de una semana con nuevos temas en el Café del Correo. Arsenio Manila patrocina Café del Correo.